Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar otro tema, tal vez no es de los temas habituales que tratamos en el canal, pero sí me parece adecuado y pertinente hablar de las nuevas medidas que ha tomado el gobierno respecto a esta intervención que está planteando hacer en el tipo de cambio. Y pensar un poquito hacia adelante qué implicancias tiene esto, ¿no? Vamos a tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible. Obviamente por ahí omitimos o modificamos algunas cosas técnicas para hacerlo justamente hiperentendible para la mayoría. Así que desde ya tengan en cuenta esto, ¿no? Bueno, ¿de qué se tratan las nuevas medidas que tomó el gobierno el día sábado por la mañana? Justamente después de varias ruedas donde el tipo de cambio financiero y el dólar libre, el dólar blue, habían aumentado y se estaba disparando la brecha respecto al oficial. Bien, acá lo hice muy gráfico. Supongamos que este señor es un exportador que exporta un determinado producto al exterior y por eso recibe $1000, ¿no? Actualmente, por esos $1000, el Estado le permite liquidarlo de esos $1000, un 20% al contado con liquidación, al tipo de cambio contado con liquidación, que hoy es 1308, y un 80% este exportador lo tiene que liquidar en el MULC, ¿sí? Mercado Único Libre de Cambio, que obviamente ahí lo liquida al dólar oficial, que es de 924 al día de hoy, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si esta persona liquida $1000, el 20%, o sea, $200, lo va a liquidar a un tipo de cambio de 1308 pesos, con lo cual obtendría 261.600 pesos. Y el otro 80% lo tiene que liquidar en el MULC a 924 pesos con dólar, ¿sí? Entonces, $800, que sería el 80% de 1000, por 924, y da 739.200. Estos dos los sumamos y esta persona, por estos $1000 que liquidó, obtiene 1.800.000, ¿sí? Y este es el famoso dólar blend, ¿sí? Ese dólar blend 80-20. 80 por dólar oficial, 20% por CCL. Como ven acá, este exportador está liquidando $1000 a un tipo de cambio de 1000,80, ¿sí? Un poquito más alto que el oficial. ¿Por qué? Porque un 20% lo liquida al tipo de cambio CCL. Esto no es nuevo, esto viene del gobierno anterior, que bueno, primeramente se llamó dólar soja. Los porcentajes fueron cambiando, 75-25, 70-30. Bueno, ahora tenemos este famoso dólar blend 80-20, ¿sí? Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com, y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a vincularte. Bueno, hasta acá la explicación de cuál es la situación actual. Obviamente esto es un problema heredado, eso es real, por el tema de los cepos, la falta de dólares, las restricciones y demás. Pero, bueno, en vez de resolverlo, lo volvemos a aprovechar. ¿Qué es lo que plantea hacer el Banco Central? Bueno, lo que plantea es comprarle, ¿no? Tácitamente, ¿no? Esto de manera simplificada. Estos dólares que dijimos al exportador, el 80%, esto no cambia, a un precio un 50, un 60% menos de su valor real de mercado, que es 1308, se lo está comprando 924. Esto sigue igual, pero ¿qué plantea ahora? Que se va a dar vuelta el Banco Central y estos mismos dólares que lo compra a 924 se los va a vender a otro privado a un 50% más, ¿sí? A 1308 a través del mercado financiero. Entonces, ¿qué resulta de esto? Bueno, algo muy sencillo. Acá dijimos que este exportador liquida $1000. El 80% lo compra el Estado a 924 pesos, ¿no? Esos $800. Y para comprar esos $800 tiene que emitir
739.200 pesos, ¿sí? Que es lo que le va a dar al exportador, ¿no? Entonces, lo que plantean es que para esterilizar estos 739.200 pesos, o sea, sacarlos de circulación para no sumar base monetaria, van a liquidar el equivalente en dólares al tipo de cambio financiero que necesiten para esterilizar estos 739.200. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. 739.200 pesos dividido el tipo de cambio financiero, en este caso 1.308, ¿sí? Esta es la cuenta que hicimos acá. Bueno, necesitan liquidar a través del mercado financiero 565 dólares a este tipo de cambio para esterilizar esa emisión de pesos. De esta manera no se suma emisión a la base monetaria, seca la plaza de pesos y esto debería hacer, en parte, bajar el proceso inflacionario, ¿no? Y además de eso, no le queda al Estado 235 dólares restantes por esta diferencia, ¿no? Por esta brecha que hay entre el CCL y el oficial, ¿sí? Bueno, esa es la explicación, ¿no? Ahora, esto trae aparejado ciertos puntos a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, primero que obviamente en una situación normal estos 1.000 dólares deberían ir totalmente al mercado libre de cambio y sumar reservas, ¿no? Y bajo este panorama, primero ya perdimos un 20% que va directamente al CCL, y no solo eso, sino que el Banco Central, en vez de acumular reservas, utiliza esos dólares que deberían ir a acumular reservas para intervenir el tipo de cambio financiero directamente. Esto es una intervención estatal, muy alejado de cualquier idiosincrasia o panorama liberal libertario, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que de cierta forma, si uno lo ve desde la lógica liberal, está haciendo una estafa a este señor que genera dólares genuinos, porque fíjense que no solo se lo está pagando un 50% menos aproximadamente de su valor real de mercado a este bien que le está comprando, que son los dólares, sino que además se lo está comprando, se está dando vuelta y se lo está vendiendo nuevamente a otro privado a un 50% más caro que lo que compró. Entonces, básicamente es una estafa, un robo, o como quieran llamarlo, desde la ideología y desde la visión liberal libertaria, ¿no? Por lo cual, esto también se puede leer como un volantazo en el plan ideológico o en el plan económico, ¿no? Por parte del gobierno, obviamente de una manera, no diría desesperada, pero sí una manera pragmática de controlar el tipo de cambio financiero que se le estaba escapando, ¿no? Y esto, cuando empiezan a haber parches de este tipo, que sin duda en mi análisis personal me parece un parche, bueno, el mercado se empieza a poner nervioso, ¿sí? Además, acá hay varios puntos que tenemos que analizar, ¿no? Uno es el siguiente. Obviamente, la intervención directa sobre el tipo de cambio financiero va a ser, e hizo, que el tipo de cambio financiero baje, ¿no? Y que la brecha se reduzca. Pero si ustedes ven esto, o sea, obviamente, a medida de que la brecha se reduzca, o sea, que el tipo de cambio financiero se acerque al tipo de cambio oficial, supongamos que la brecha es 0, vamos a llegar al extremo, bueno, lo que resta de estos, que hoy son 235 dólares, tiende a 0, ¿sí? Cuanto menor la brecha, si esto sigue con esta lógica de que esterilizamos todos los pesos que emitimos por la compra de dólares, bueno, si la brecha es 0, la acumulación de reservas tiende a 0. Cuanto menor sea la brecha de acá en más, si sigue esta lógica, la acumulación de reserva va a ser 0, ¿sí? Bueno, y eso pone en dudas la capacidad de pago que tendrá el Estado para hacer frente a los pagos de deuda nominados en dólares a futuro, ¿no? Obviamente los acreedores, los que tienen estos bonos, ya sean bonos del Tesoro o incluso Bopreal, bueno, empiezan a ponerse nerviosos respecto a la capacidad de pago que tendrá el gobierno. Después vamos a explayarnos más un poco de esto. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está priorizando la estabilidad cambiaria por sobre la acumulación de reservas, ¿sí? Y esto, bueno, pone en duda la capacidad de pago
y es algo contrario a lo que venía pidiendo o recomendando el Fondo Monetario Internacional. Y otra cosa, que esto tiene un ciclo vicioso, que ¿cuál es? Que obviamente si el tipo de cambio financiero se acerca al tipo de cambio oficial, el dólar blend también baja, ¿sí? Entonces, si el dólar blend baja, se vuelve poco atractivo para estos exportadores. Entonces, probablemente, cuanto más se reduzca la brecha, estos exportadores no van a liquidar, o van a liquidar lo mínimo indispensable, ¿no? En general tienen bastante espalda, por lo cual, bueno, puede haber una reducción en la liquidación, en los volúmenes de liquidación. Lo cual, bueno, complicaría aún más las cosas, ¿sí? Bien, esto por un lado. Entonces, era sabido el sábado, que esto lo hablamos en el grupo de clientes, lo esperable era, obviamente, que el tipo de cambio baje, porque hay una intervención directa por parte del Estado, pero que, por la duda que genera la falta de acumulación de reservas, de acá en más, los bonos soberanos, la deuda soberana, suponíamos que iba a impactar de manera negativa, que es justamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque los acreedores ponen o se genera duda o baja la probabilidad de la capacidad de pago que tenga el país a futuro, ¿no? Previendo esto, el gobierno anunció que iba a asegurar el pago de deuda de enero, de lo correspondiente a los pagos de amortización e intereses de enero, y se iba a apoyar en esto sobre lo que es el superávit fiscal, ¿no? Que iba a pagar esto con el superávit fiscal. Ahora, genial, bueno, esto igualmente no convenció demasiado al mercado, los bonos también cayeron, después lo vamos a ver un poco mejor, pero también yo les quería decir un pequeño análisis de, digamos, qué pasa cuando un Estado, digamos, se pone como lógica estricta el superávit en economías retractivas. Actualmente, obviamente ya han visto en las noticias que estamos en un proceso recesivo muy profundo, donde la actividad económica ha caído de manera abrupta y intensamente, por lo cual la lógica es que el Estado recaude cada vez menos, o sea, cuanto menor es la actividad económica, la recaudación cae. Entonces, ¿qué pasa si nosotros prometemos que vamos a pagar deuda con el superávit fiscal? Bueno, entonces nos comprometemos a que el superávit fiscal no se negocia y tiene que estar siempre. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nos ceñimos al superávit fiscal en una economía retractiva. Esto lo hice absolutamente sencillo para que se entienda la lógica, ¿no? Bueno, supongamos que la columna verde son los ingresos que tiene una nación. Esto hiper simplificado. Y lo rojo son los gastos, ¿no? Entonces, entre los ingresos y los gastos, si nosotros gastamos menos de lo que ingresa, tenemos superávit, ¿no? En este caso, planteado en este color naranja. Entonces, si nosotros ganamos 100 y gastamos 80, tenemos un superávit de 20. Pero si la economía, supongamos que esto verde es lo que genera la economía del país, ¿no? Y si estamos en un proceso recesivo, esa economía va a generar menos. Entonces va a recaudar menos, ¿no? Entonces puede ser que de 100 esos ingresos caigan 80. Pero si nosotros tenemos que tener un superávit de 20, porque nos ponemos estrictos con eso, porque queremos pagar la deuda con eso, por lo que sea, bueno, quiere decir que vamos a tener que seguir ajustando. Y lo que antes teníamos de gasto en 80, lo vamos a tener que bajar a 60, ¿no? Y así se vuelve un ciclo vicioso, un ciclo negativo, donde, digamos, cae la actividad económica y si nosotros queremos mantener el superávit vamos a tener que seguir recortando. Y si seguimos recortando, a su vez cae la actividad económica. Entonces, bueno, obviamente si, digamos, si la idea es pagar con superávit la deuda y no con reservas y demás, etcétera, 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 bueno, saber que esto va a seguir siendo una economía recesiva por mucho tiempo y no esperen bajo ningún aspecto ninguna recuperación económica de corto plazo. Menos aún si la idea es secar la plaza de pesos, ¿sí? Obviamente
una economía retractiva y si nosotros, digamos, no la estimulamos, sino que sacamos pesos de la economía, bueno, digamos, de alguna manera en los cementerios tampoco hay devaluaciones e inflaciones, ¿no? Ojo con eso, porque, bueno, puede generar una depresión económica como jamás hemos visto, al menos a mi edad, en este país. Hemos tenido muchísimas crisis, pero no una depresión económica como la que plantean algunos analistas, ¿no? Que puede llegar a suceder. Y además, vamos acá, es una de las cosas las cuales venía advirtiendo el Fondo Monetario Internacional. No lo está advirtiendo Grabois, no le está advirtiendo Miriam Bregman, sino que el Fondo Monetario Internacional en los últimos 2 informes, bueno, en parte aplaudía, digamos, el tema del superávit fiscal, de la acumulación de reserva y demás, pero advirtió sobre la calidad del ajuste, ¿no? Que no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. No porque el Fondo Monetario Internacional sea, no sé, una asociación civil o que le interesen los trabajadores, sino lo que quieren es estabilidad social, política y económica, un plan sostenible que haga que el país pueda pagar la deuda que tiene con el fondo. Ni más ni menos, ¿no? Acá hay un interés detrás. Pero bueno, si uno lee entre líneas, lo que está diciendo es, ojo con el ajuste, porque si aprietan mucho las tuercas, en algún momento los trabajadores, la gente se puede llegar a cansar, y eso también habla de la sostenibilidad que tenga este plan a mediano y largo plazo, ¿no? Y por otro lado, bueno, otra cosa de las que siempre habla el fondo es de que se debe asegurar la acumulación de reserva, ¿no? Esto lo dijo el número 2, Rodrigo Valdés, el número 2 del fondo, bueno, que sostiene que el tipo de cambio real debe asegurar la acumulación de reserva. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos agarrando los dólares que nos entran para intervenir el tipo de cambio. O sea, acá el fondo le estaba diciendo, bueno, fíjense qué tipo de cambio tienen que tener para asegurar la acumulación de reserva. Incluso hablando entre líneas de alguna supuesta devaluación. Bueno, acá estamos haciendo todo lo contrario. Estamos controlando el tipo de cambio en detrimento de acumular reservas. Entonces, acá también hay otro tema, ¿no? Si el Fondo Monetario Internacional estará de acuerdo con estas medidas, si se correrá y lo dejará actuar al gobierno hasta que tropiece, o bueno, veremos qué conducta toma. Todavía medidas oficiales o observaciones oficiales por parte del fondo no hubo, pero bueno, parecen estar en contra de todo lo recomendado por esta institución. Bien, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que habíamos previsto, ¿no? Obviamente el tipo de cambio cayó de manera drástica, importante, casi un 8%, obviamente por una intervención directa en el tipo de cambio, pero los mercados no se lo tomaron para nada bien. Los bonos soberanos y los bopreales cayeron el lunes en toda la línea, en toda la curva, y el Merval, bueno, también se vio afectado de manera importante. Acá lo que ven son los ADRs, o sea, esta es la caída en dólares. Obviamente si lo medimos en pesos, bueno, la caída fue mayor, fue casi de un 12% del Merval en general. Bien, y esto fue una señal clara por parte del mercado de que esta medida, bueno, pone en dudas muchas cosas, ¿no? Y los bonos soberanos, fíjense que aún el gobierno, habiendo asegurado el pago de los cupones de interés y amortización en enero, bueno, aún así el mercado no confía en este planteo, en este nuevo planteo del gobierno de la intervención del tipo de cambio y de utilizar dinero que debería acumular reservas para bajar el tipo de cambio, ¿sí? Algo absolutamente muy parecido a lo que hacía el gobierno anterior, ¿no? Pero bueno, no solo lo hacía el gobierno anterior, sino que lo hace eso podría ser, o sea, es algo válido, una herramienta que un Estado podría utilizar, pero que no cuaja con, digamos, el ideario liberal o libertario, ¿no? Para nada. Así que bueno, quería dejarle este análisis, la verdad que no tiene nada que ver con los videos que hacemos en general, pero no quería dejar de darles una visión, tal vez un tanto personal y sesgada, como todo análisis, y una explicación absolutamente sencilla para aquellos que tal vez no comprendieron qué es lo que se va a hacer con las medidas que plantearon el sábado. ¿Son sostenibles estas medidas? Bueno,
veremos. Sabemos que en el segundo semestre el gobierno o el Estado en general es vendedor de dólares, no comprador, por lo tanto, bueno, ya no podría seguir influenciando o interviniendo el tipo de cambio. Y por otro lado, lo que hablamos, si interviene demasiado el tipo de cambio, el dólar blend baja, hay que ver y habría que monitorear cómo siguen las liquidaciones, ¿no? Porque aquel exportador que el tipo de cambio blend deja de ser atractivo y tiene espalda, no va a vender, va a dejar los granos en los hilos bolsa, donde sea. Así que bueno, veremos lo que tiene el mercado argentino, que uno no se aburre nunca. Y por otro lado, tener en cuenta que estas son medidas absolutamente impredecibles. Por eso yo siempre insisto en tratar de no adivinar lo que va a ser el tipo de cambio en el corto plazo, porque fíjense que medidas como estas, cisnes negros, son absolutamente impredecibles, y sería una pérdida de tiempo tratar de analizar qué va a ser el tipo de cambio en nuestro país la semana que viene, porque bueno, cualquier de estas medidas o cualquier noticia, ya sea positiva o negativa, puede generar volatilidad en el tipo de cambio. Así que bueno, nada, espero que les haya servido para algo. Tal vez di alguna opinión que no suelo dar. Espero que no se tome como una opinión de tipo político, sino que básicamente es un análisis financiero de algo que en lo personal no me gusta la intervención del Estado, que se utilicen reservas para intervenir el tipo de cambio. Incluso bueno, en este proceso de que tenemos una economía en plena recesión, casi en una depresión económica, y me parece que esta medida incluso profundiza eso, ¿sí? Así que bueno, nada, quería dejar ese disclaimer, que esto no es un análisis político para nada, no estamos hablando de la política partidaria, sino que de un evento dentro de lo que es el análisis financiero, y dando una opinión personal de estas medidas, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima y muchas gracias.